Con este programa abrimos el primero de una serie en la que un grupo de docentes de la UNED, del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político, se han propuesto acercarnos el oficio del historiador a través de testimonios, vivencias, relatos de personas que decidieron en su día elegir esta disciplina como proyecto de vida personal o laboral y que nos va a ayudar a conocer las particularidades de su estudio, cuáles son las herramientas y métodos de trabajo de un historiador y que ojalá despierten la inquietud o la curiosidad por esta disciplina a aquellos que no la tengan. Hola, hoy en el oficio del historiador, Miguel Martorell, Marisa González de Oleaga y yo, Pilar Mera, del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, entrevistamos a Alberto Cañas de Pablos. Alberto Cañas de Pablos es licenciado en Ciencias Políticas en la especialidad de Estudios Internacionales, máster en Política Internacional y se doctoró en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Política con la tesis Napoleón como modelo político en la Europa del siglo XIX, el caso español 1814-1870. Es especialista en Europa del siglo XIX, en legitimidad, carisma, heroísmo, sociología militar y en los generales Napoleón, Prim y Espartero. Actualmente es tutor en la UNED en la asignatura Historia del Delito y del Castigo y miembro del proyecto de innovación docente, las TIC y la enseñanza de la historia en los grados de Ciencias Sociales. Hola, Alberto. Hola, buenos días. ¿Cómo acaba un politólogo como tú estudiando la historia del siglo XIX? Bueno, pues la historia es algo que siempre me había gustado desde pequeño y durante la carrera la verdad es que fui alternando entre estudios internacionales y el departamento de historia y bueno, pues al final cuando tuve que tomar la decisión de a qué dedicarme, fui por el lado histórico porque me parecía mucho más interesante, mucho más enriquecedor y también dentro de ese ámbito, pues Napoleón siempre había sido una figura que me había atraído mucho y la forma de acercarlo al caso español más allá de lo militar, sino de la parte política, que es básicamente lo que he estudiado. La verdad es que es una figura de lo más interesante. Sí. Fíjate que hay una dimensión en tu investigación que a mí me parece que es muy importante y que a veces a los alumnos les cuesta entender. Y en parte tiene que ver por el trabajo de los historiadores. Cuando trabajamos sobre un país, sea España, sea Francia, sea tal, perdemos muchas veces la perspectiva internacional de la cosa. Y sin embargo, por lo que cuentas, creo que tu investigación lo que tiene precisamente es que imbrica la historia española con la historia europea, ¿no? Esa idea de un liderazgo europeo o paneuropeo y cómo llega a España. Sí, porque se ha hablado quizá demasiadas veces de la excepcionalidad española y es un tópico que creo que hay que superar, y no solo en mi campo, sino en otros muchos. Y la verdad es que sí, porque se ve cómo Napoleón, insisto, desde el punto de vista político y no tanto en cuanto a las batallas, generó un modelo que se vio reflejado en varios países europeos y es básicamente lo que he estudiado. Comentas que desde niño te interesaba la historia, pero ¿qué es exactamente lo que te interesaba de niño? ¿El relato, el cuento, la diferencia, el hecho de que pasaban cosas distintas a las que estabas viviendo? ¿Qué es exactamente, o más o menos precisamente de la historia, lo que te llamaba la atención cuando eras niño? Pues básicamente el que ocurrieran cosas distintas en lugares que yo conocía y ver cómo habíamos llegado hasta donde hemos llegado y también por qué no pasaba en todos los sitios lo mismo, que es bastante interesante. Y después también a mí me han gustado siempre desde muy pequeño los mapas. Y entonces ver mapas y ver cómo iban cambiando las fronteras y por qué cambiaban y quiénes estaban y por qué. Y también esa idea del viaje, que es algo casi antropológico, pues es que en toda la historia ha habido viajes y tú debes viajar. ¿Qué son las campañas napoleónicas sino viajes mastodónticos de casi millones de personas? Sí. Entonces, no, y además los mapas, creo que todos hemos tenido esa fascinación de niños, ¿no? Porque mirar un mapa era de alguna manera... Sí. Imaginarte mundos. Claro, sí, totalmente, ¿no? Uno de mis primeros recuerdos fue que cuando unos tíos míos me compraron un atlas y tenía yo como 6 años. Entonces acababa de caer el muro de Berlín y la frontera de la antigua Alemania Oriental estaba borrada como de mala manera. O sea, no sé qué proceso de impresión habían hecho, pero si te fijabas se veía, y ese atlas lo conservo, se ve claramente y digo, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Y a raíz de eso, pues un montón de cosas. Muy interesante. Fíjate que además yo creo que es una cosa que hemos comentado en algún programa anterior, que los historiadores muchas veces jugamos con el tiempo
pero perdemos la noción del espacio, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que esto realmente lo del mapa, lo de ver los procesos en el espacio es absolutamente necesario. Pero fíjate que yo quiero volver otra vez a lo que te planteaba Pilar al principio. Claro, tú empiezas la carrera de ciencia política, bueno, y tienes muchas opciones, Sí, ¿no? Distintas, ¿no? Y al final te acabas decantando por la historia. ¿Cómo se combina esto de ciencia política e historia, de una ciencia social y la investigación histórica? Bueno, pues en parte porque en el propio plan de ciencia política hay unas cuantas asignaturas de historia, tanto del mundo contemporáneo, del mundo actual, etcétera, etcétera, etcétera. Y también porque al mismo tiempo los fenómenos que estudiamos como politólogos no dejan de ser en sí hechos históricos y también hechos consecuencia de la historia. Quiero decir, se me ocurre, si uno estudia la asignatura de sistemas políticos comparados y estudia Irán o Turquía o Francia, por poner 3 ejemplos, o Estados Unidos, claro, ve que el sistema político actual depende mucho de dónde hemos venido. Y al mismo tiempo hay que tener unas nociones casi politológicas básicas, como la de carisma que comentaba antes Pilar, o legitimidad, o el propio sistema electoral, todas estas cuestiones que hemos oído tanto con las elecciones en Estados Unidos, de el distrito, los candidatos, el colegio de representantes, claro, son ideas, o sea, son conceptos politológicos netamente. Entonces, claro, también se puede estudiar la evolución de esos conceptos, cómo han ido cambiando, cuándo aparecen, por qué, a raíz de qué proceso. Está pensando que tu investigación entra de lleno en un tema de ciencia política que digamos que en términos técnicos lo podemos llamar el conflicto entre agencia y estructura, pero bueno, ¿qué es eso? Es el conflicto exactamente eso. entre personajes, individuos y grandes procesos, ¿no? Claro, eso es que son muchas conexiones las que hay. No, que yo me sentía como un poco identificada, porque yo también empecé con cosas de relaciones internacionales, que es muy interesante, que tiene que ver con los viajes, tiene que ver también con el espacio, pero al mismo tiempo yo creo que basculo claramente hacia la historia por esta cosa como más concreta, más de personas con nombre y apellido, con escenarios como mucho más visuales que tiene la historia, ¿no? Y me parecía que había algo, porque vas de las relaciones internacionales al liderazgo, ¿no? Que prácticamente no hay nada más individual o más, ¿no? Como más encarnado en un individuo. Sí, porque a veces se nos olvida que los personajes históricos son personas. Claro, ahí está. Con sus problemas, con sus manías, con sus miedos, con sus... Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es un ejemplo un poco tonto, pero bueno, a quien encargaron diseñar el Congreso de los Diputados, yo me lo imagino, porque sí que sé que protestó bastante por la parcela que le habían dejado. Entonces yo me lo imagino volviendo a su casa quejándose de la parcela tan lamentable que le habían dedicado para un edificio que se suponía que era la representación de la soberanía, del pueblo, de y cómo tiene que hacer algo grandioso en un lugar minúsculo de mala manera, que de hecho ahí está, de mala manera, comparado con otros parlamentos. ¿Y cómo se hace para estudiar a un personaje del siglo XIX, ¿no? Imagínate que alguien viene y te dice, pues yo quiero también estudiar sobre Napoleón. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo se practica eso? ¿Cómo se practica eso? Bueno, pues en primer lugar, en el caso de Napoleón, que ya que es el que me preguntas, yo empezaría por obras más o menos genéricas. No tiene por qué ser puramente académicas. Ahí tenemos las 2 obras de Stendhal, por ejemplo, en torno a Napoleón, Vida de Napoleón y Napoleón a secas, creo que es la otra. Y después, bueno, pues las grandes biografías, tanto las más recientes como la de Philip Dwyer, por ejemplo, o los clásicos de Jean Toulard, por ejemplo, también, pues digamos que nos dan una idea del personaje como de la época. Pues cuando una biografía está bien hecha, y sirve también para ilustrar toda una época, cómo puedes ver un momento histórico, no tanto desde el punto de vista del personaje, digamos, protagonista, pero sí conectándolo con él o que él te va llevando por esa etapa. Sí, yo quería preguntarte por el tema de la atmósfera, ¿no? Sí. Esta cosa de, claro, cuando uno estudia el siglo XIX, la tendencia natural, nosotros lo vemos en el curso, es a pensar que los protagonistas o los individuos en el siglo XIX eran como nosotros, como que no hay prácticamente ninguna diferencia en la forma de percibir, sentir, pensar, valores. Sí. ¿Cómo se puede captar, lo acabas de decir con el tema de las buenas biografías, ¿no? ¿De qué otra manera se puede captar una atmósfera de época, ¿no? Hay cosas que a veces no tienen que ver con enunciados codificados, son como atmósferas. ¿Cómo podríamos explicar, por ejemplo, lo que nos está pasando hoy?
seguramente no hay ningún lugar en concreto y sin embargo hay muchos lugares donde intentar entender cuál es la atmósfera de una época, ¿no? Yo creo que en el 19 al menos, no sé si antes, para mí creo que es la prensa. Cómo se describen los acontecimientos y cómo, e incluso el vocabulario que se usa. O quiero decir, porque es algo que está escrito en el momento sobre la marcha, no sobre la marcha, pero con una inmediatez absoluta, que a veces no permite según qué matices, pero sí que es muy útil para saber qué se pensaba, cómo se pensaba y cómo se veían las cosas. Sí, yo creo que, bueno, la prensa y otra cosa que tú has dicho que es fundamental, que es la literatura, ¿no? Sí, claro, la sí, lectura. evidentemente. Hay una cosa que yo no me canso de decirle a doctorandos, a gente que se me acerca y me dice que quiere hacer una investigación, a gente que dice que quiere entender cómo funcionaban las cosas en el pasado, y es que lean, y cuando ya se hayan terminado, se han aburrido de leer, pues que sigan leyendo todavía más, ¿no? Porque que además me parece que es lo necesario, y entiendo que has empezado por eso, porque es lo necesario para empezar una investigación, ¿no? Claro. Hay gente que se lanza, hay doctorandos, yo he tenido problemas con doctorandos que se han lanzado a investigar en archivos sobre material sin tener un bagaje de lecturas que les permita entender qué es lo que están viendo, y al final incluso han acabado perdiendo por completo el norte, ¿no? Entonces me parece que esa idea de las lecturas sistemáticas, pero lecturas que vayan más allá de las lecturas estrictamente académicas. Sí, claro, la literatura me parece que es una fuente esencial. Sí, quiero decir, ya que estamos en el año Galdós, que está quedando un poco ahí deslavazado, cuando uno lee el 19 de marzo y el 2 de mayo de Galdós, es casi primero una crónica palaciega y después una crónica de guerra, que te mete en el centro de Madrid cuando empiezan los franceses a atacar y demás, y cómo se peleaba desde las casas, cómo... Entonces, cuando dan las distancias, porque no es un texto académico, evidentemente, pero es muy útil para ver o para meterte dentro de esa atmósfera que comentaba antes Marisa. En este juego de simulación que estamos haciendo, suponte que yo soy una persona que quiero hacer un TFG, ¿no? Ajá. Y me acerco y te digo, eso, quiero trabajar sobre este tema. Uno en general tiene más o menos claro el tema, el periodo. ¿Qué me sugerirías, más allá de que lea, cómo plantearías un problema de investigación? Porque no es lo mismo un tema que un problema. Los problemas en general tienen forma de pregunta o uno quiere averiguar cosas más o menos concretas. ¿Qué es lo que me sugerirías que tendría que hacer en ese caso? Sí, claro, pues lo que habría que saber es qué es lo que quiere saber sobre ese tema. O sea, porque no es lo mismo, yo qué sé, la Primera Guerra Mundial que estudiar las guerras de trincheras, que estudiar cómo las potencias se arman previamente. Entonces, ¿qué es lo que quieres saber y por qué lo quieres saber? Ahí está, claro. Que eso es importante. Sí, claro. No es porque el para qué va a determinar cómo hagas las cosas. No es un conocimiento enciclopédico per se y ya está, sino que tiene que haber alguna cosa más de fondo. Entonces, ¿por qué lo quieres saber? Y también, bueno, pues qué conexiones va a intentar establecer, qué vínculos, y también algo más bien práctico, que es qué fuentes hay sobre ese tema y qué disponibilidad hay. O sea, cuántas y cómo están esas fuentes. Claro, eso es fundamental, ¿no? El tema de las fuentes. Bueno, ¿y cómo te acercas tú a las fuentes? Una vez que ya digamos que tienes hecho tu primer bagaje de lecturas, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues si hablamos de fuentes primarias, bueno, pues evidentemente saber dónde están y después intentar acceder a ellas, tanto a nivel digital como en físico. Hoy en día, y más en estos tiempos de pandemia, pues casi cuanto más materiales digitales haya, mejor, porque es más útil, lo haces desde casa y no hay que desplazarse. Yo la verdad es que sí que me hace ilusión la parte física de, no, es que esta carta la firmó María Cristina y la estoy tocando. O sea, yo para eso sí que soy un poco mitómano. Pero al mismo tiempo hay que ser práctico y si no se puede, pues no se puede. Y entonces, bueno, pues ir a archivos y entonces en función de las normas de cada archivo, de cada biblioteca, se trabaja de formas diferentes. No es lo mismo que esté todo digitalizado, que te permitan hacer fotografías, que eso facilita muchísimo la labor, más que nada porque aprovechas mucho más el tiempo en el propio archivo y luego en tu casa o en tu despacho tienes todo el tiempo del mundo para tratar esa información, para leerlo, releerlo, mientras que si tienes que perder el tiempo transcribiendo toda esa carta, todo eso, pues es un problema. ¿Y cuál es, de todos los archivos en los que has estado, tu archivo favorito, el archivo en el que hayas sido más feliz? Pues en varios. En el que ha sido más fácil trabajar, además con muchísima diferencia, fue cuando estuve de estancia en Turín, en Italia, porque podía hacer todas las fotografías que yo quisiera, que además como solamente estuve un mes, me vine con un archivo fotográfico, vamos, digno casi de Alfonso,
Y también las fotocopias eran gratuitas, que eso es muy importante en la cuestión financiera, y modestamente que las hacía la propia archivera. Ella se llevaba los volúmenes que yo quería fotocopiar y a los 10, 15, 20, 30 minutos volvía ella con su mazo de fotocopias y decía, toma. Entonces, claro, lo aproveché mucho porque el mes que estuve recopilé toda la información posible y luego ya en Madrid cuando volví trabajé tranquilamente con todas las fuentes para arriba y para abajo sin ningún problema. Me imagino que muchas de esas fuentes y mucha de la documentación que has acabado recopilando, sí, al final no habrá ido a parar a tu tesis, ¿no? Sí, es el problema. Eso me acuerdo que cuando lo hablé con mi padre y le di la tesis ya terminada, ese orgullo de padre y tal, él decía que qué cantidad de fuentes hay al final. Digo, sí, papá, pero luego están, o sea, esas son las que aparecen y luego están las que no aparecen. Todos los libros que he leído, todos los artículos, periódicos, infinidad de cosas que a unas les has dedicado poco tiempo porque enseguida has visto que no tal, y otras que te has leído capítulos y capítulos y al final dices, pues no hace falta, o esto ha sido superado. Entonces, es un tiempo importante ahí empleado. Yo quiero centrarme en dos cosas que creo que pueden ser muy útiles para los estudiantes. Una, ese proceso recursivo en el que uno tiene una idea y un problema y después lee mucho y después va a los archivos mejores y peores, y cómo se va transformando el problema. Que nos cuentes un poco en tu caso y en tu tesis cuál era el problema original y cómo acabó siendo el problema. Porque es que difícilmente el problema al que uno plantea al final es el que al principio, por todo esto que estábamos hablando de la recursividad, ¿no? Si hay fuentes. Y de los viajes. Y de los problemas también viajan. Y de los problemas financieros también, y de todo. Influye todo. Sí, bueno, mi tesis empezó siendo algo muy genérico sobre Napoleón, de la forma más genérica que había, pero claro, ahí hay un problema, que en ocasiones es una virtud, pero también es un problema, que de Napoleón hay tantísimas cosas, o sea, es un personaje tan estudiado. De hecho, en la tesis digo que hay más películas de él, creo que de Lenin y de Lincoln juntos. Madre mía. O sea, es como... creo que solo después de Cristo solamente está él en cuanto a nivel de películas y de obras y de tal. Entonces, digamos que eso luego se fue concretando más a aplicación al caso español, básicamente en las figuras tanto de Riego como de Espartero como de Prim. Riego, de hecho, al principio iba a ser un antecedente, un caso menor, pero vi que en el fondo era el más próximo, o sea, era evidentemente el más próximo en el tiempo a él, pero al mismo tiempo, digamos que vi que merecía mucha más atención de la que le pensaba dar al principio. Y después, en cuanto a los casos internacionales, pues era un poco lo que comentábamos, las posibilidades de viajar, donde conoces a profesores que saben de tu tema, que te pueden ayudar, donde tal, entonces fueron Saldaña en Portugal, Garibaldi en Italia y Bernadotte en Suecia. Y una segunda cosa con la que todos nos pasó, y sobre todo cuando uno está al comienzo de la carrera de investigador, ¿no? Que es querer resolver los problemas del mundo. Sí. Y en realidad no darse cuenta que cuanto más acotada es la pregunta, más concreto es el problema que uno va a investigar, mejores resultados da y en general, digamos que más satisfacción produce a la hora de responderla, ¿no? Sí, claro, eso es cuanto más concentras el foco y el objeto de estudio, digamos que puedes profundizar más, de hecho. Mientras que si intentas abarcar, digamos, un tema demasiado amplio, al final no contestas a ninguna pregunta importante, porque las grandes preguntas solamente se pueden responder si vas contestando poco a poco a las pequeñas cuestiones casi del día a día. Perfecto. Y en todo ese proceso de la tesis, de la investigación, de llegar a convertirte historiador, es algo que tampoco haces solo, ¿no? En una tesis creo que también es fundamental la figura de la dirección, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo es tu experiencia en relación a tu directora de tesis? Bueno, pues es fantástica, la verdad. O sea, mi directora, María Luisa Sánchez Mejía Rodríguez, fue una guía fantástica, tanto a nivel académico como a nivel personal, tanto con consejos de qué presentar a un congreso de revisión de textos. Entonces, que ella supiera tanto y que me ayudase tantísimo, pues la verdad es que es fundamental. Es que sin eso no... O sea, el papel de la dirección de tesis es que es muy importante. ¿Qué le aconsejarías a alguien que va a empezar su tesis que buscase a la hora de buscar un director o una directora? Pues es una muy buena pregunta. El primer consejo es que, lamentablemente o no, tiene que tener el director o directora mucha experiencia y muy buen currículum, más que nada, para poder optar a contratos predoctorales, dado que es un requisito importante.
y por otro, que sepa mucho del tema, que sepa mucho de lo que vas a estudiar. Y también si hay acceso a proyectos de investigación, grupos de investigación, que forme parte de redes de profesores, ya sean redes, digamos, institucionalizadas o no, sino simplemente profesores que se conocen y que te pueden ayudar. Entonces, eso es muy importante. Y la verdad es que es una decisión también a tener en cuenta y a pensarse bien. Desde luego, eso es fundamental, pero yo creo que también hay una cosa que es importante, ¿no? Y es el grado de empatía. Sí, también, claro. Que puedas establecer una relación de, no voy a decir de camaradería, porque jamás una relación entre un director y un doctorando puede ser de camaradería, no debe serlo. Pero de sintonía. Pero sí, sintonía, claro. Sí, o sea que también el apartado personal es muy importante, o sea, quiero decir que vaya más allá de lo académico, sino que haya un buen trato, sí, empatía, conexión y más que nada porque vais a no a vivir juntos, pero vais a estar casados con la tesis. Vais a estar casados con la tesis bastantes años. Es así. Entonces hay que tener eso, empatía y también confianza y que no haya miedo, o sea, porque siempre oyes historias de doctorandos que le tienen pánico a sus directores. Y no es mi caso, vamos, en absoluto. Y en todo este proceso y en todos estos años, ¿en algún momento pensaste en dejarlo? Muy, muy al principio, cuando aún no tenía ningún contrato. Cuando estaba trabajando a la vez, entonces ya me habían denegado un par de ellos y ya me dije a mí mismo que si el siguiente no me lo daban, se acabó. Que a otra cosa, porque esto es muy bonito, pero hay que comer todos los días. Sí. Entonces, y el siguiente te lo dieron afortunadamente, claro, y aquí estás. El siguiente, ¿no? Me lo dieron y varios años después, pues aquí estoy. Eso toca, yo creo que uno de los temas prácticos más importantes del oficio, que sobre todo al principio, que es, ¿se puede vivir de la historia? Se puede vivir, claro que se puede vivir, pero hay que esforzarse mucho, hay que partir con un buen expediente académico. Esto es muy importante, sí, porque conoces a gente que son buenos historiadores o tal, y que, como durante sus estudios, que no sé por qué siguen contando tanto tus notas de primero de carrera, pero bueno, a lo mejor tienen un buen expediente, pero no es brillante y no acceden en ningún momento a un contrato. Claro. Pero luego, pues hay que, para sobrevivir, pues eso, desde contratos predoctorales, postdoctorales cuando los hay, becas, ayudas, tutorías de la UNED, un poco todo. Y resistir a la burocracia. Y resistir, sí. Que eso cada vez se hace más difícil, el tema burocrático, ¿no? Sí, yo tenía un cartel en el despacho de la Complu, que creo que ahí sigue, de, no sé si es uno de los diseñadores del Apolo 11, que decía algo así como que contra la gravedad de la Tierra sí que podían luchar, pero que contra la burocracia como que necesitaban muchísima más paciencia como para luchar contra ella. Y es que lo leí y es que me lo enmarqué en grande y me lo puse enfrente, porque es una lucha constante de certificados, de que necesitas copias de todo. Sí. Y además en eso antes luchaba contra la excepcionalidad española, pero en este caso creo que sí, porque uno sale de congreso fuera y los únicos que pedimos un certificado, un tal, somos los españoles. Porque te lo piden para cualquier cosa. Para todo, sí. Y como se te olvide, pues te ves 4 años después escribiendo a una universidad en Eslovaquia de, oiga, es que me piden un certificado de un curso de una semana de 2016, que dices, pero vamos a ver. Yo creo que todos hemos pasado por eso en algún momento de la carrera. Claro que sí. Oye, una cosa, a ver, volviendo otra vez al tema de la investigación, de tu investigación. Planteas el tema del liderazgo napoleónico y efectivamente, como acabas de decir, haces una comparación entre 4 o 5 modelos, Garibaldi, Bernadotte, Saldaña. Exactamente. Sí. Bueno, ¿hay un modelo? Al final acabas encontrando que hay un modelo de liderazgo napoleónico en Europa. Sí. Hay un modelo que se repite y que se basa en varios elementos. El primero es una situación de crisis, de inestabilidad política. Por otro, la amenaza a una serie de avances, de libertades, de derechos que se hayan conseguido de formas distintas, ya sea pues vía Revolución Francesa en el caso de Napoleón o pues la propia Guerra Carlista en el caso de Espartero, por ejemplo. Y también la aparición en un momento en el que ha habido muchos años de guerra desde finales del 18, en el caso español hasta mínimo 1840, o sea, medio siglo prácticamente. Entonces eso da a los militares una visibilidad pública muy evidente y digamos que, entre comillas, como que lucen más que los políticos civiles, que son todos como muy grises y cuyos méritos pues como que destacan menos.
Entonces la aparición de un militar que meritocráticamente ha estado en los momentos más importantes para la gloria del país y demás es la base para considerarlo como el ideal para solucionar tanto la inestabilidad política por un lado, como para hacer frente a las amenazas internas o externas, y también como parece que viene del pueblo como nosotros, pues digamos que se le considera el más apto para eso. O sea que sobre esos 3 elementos sería el modelo. Oye, y una cuestión. Bueno, tú terminas tu investigación, Sí. ¿vale? Ya tienes tu tocho de las páginas que Muchísimas, sean, sí. etcétera Muchas, y tal, muchas. y de repente quieres publicarlo. ¿Qué tienes que hacer con eso? Pero es una muy buena pregunta también. Pues en primer lugar tienes que transformar tu tesis en un libro. Básicamente, no se escribe igual, la estructura no es exactamente la misma. Hay que adaptarlo para que también ese libro que sale de la tesis, pero que no es la tesis, digamos, pueda llegar a un público más amplio. No tiene por qué ser un libro netamente divulgativo y sin profundidad, no, puede ser un muy buen libro. Lo que pasa que, bueno, pues de entrada tienes que resumir bastantes cosas y tienes que adaptar los contenidos, ver cuáles son más interesantes, cuáles se han tratado más, cuáles se han tratado menos. Y también, pues, lamentablemente hay que convertirlo en un producto que sea comprable. Y entonces, bueno, pues es lo que hay que hacer y después, pues, ponerte en contacto con editoriales y convertir el libro en un proyecto de una investigación culminada, completa y ese es el proceso. Fíjate que eso lo hemos hablado también en más de uno de los programas que hemos tenido anteriormente, que en el gremio hay el gremio de historiadores todavía hay una cierta tensión entre divulgación e investigación, como si fueran cosas antitéticas. Y yo la verdad es que siempre que pienso en esto me acuerdo de la era de las revoluciones de Hobsbawm, ¿Sí? que el prólogo es el hombre está casi pidiendo disculpas por hacer un libro de lo que él llama alta divulgación, pero por favor no me tengan en cuenta que esto, claro, etcétera, porque claro, Hobsbawm tenía el problema además de que él se sentía como fuera de la academia, ¿no? Más tal. Y fíjate que se acaba convirtiendo en el texto de referencia casi para cualquier estudiante de historia que quiera tener una noción de historia global, ¿no? En el siglo XIX, la era de las revoluciones, la era del imperio y la era del capitalismo. O sea, esa tensión yo creo que es algo que tenemos incorporado al ADN del gremio, pero que yo creo que cuanto antes consigamos difuminar la barrera, porque incorporado sin discusión, porque no es algo que nos hayan dicho tiene que ser así. Es como si de manera natural los historiadores tienen aparatos eruditos, anotas a pie de página en cantidad, y el dolor, incluso a los historiadores menos ortodoxos, el dolor que produce tener que quitar las notas a pie de página, porque es como si fuera de alguna manera el sello de calidad, ¿no? El sello de calidad son las notas a pie de página. Pues un poco sí. Es que está muy bien cuando ese texto hay que presentarlo a otros historiadores y discutir, pero vamos a ver, no hace falta que las notas a pie de página con esa densidad vayan a un libro que es un libro más divulgativo, ¿no? Sí. Y también hay muchas formas de divulgación, o sea, también. Desde recreaciones a cuentas en redes sociales, hay miles de formas de divulgar. Evidentemente que los libros son muy importantes, pero hay mucho más ahí fuera. Sobre todo que yo creo que hay una cosa que tenemos que tener ya clara todos los que nos dedicamos a este oficio, y estaría bien que estuviera ya desde el punto de partida, desde el punto de la formación, que es que a lo largo de nuestra carrera vamos a tener que utilizar lenguajes distintos para dirigirnos a públicos distintos. Y si no tenemos esa capacidad para modular, bueno, al margen de que creo que nuestro propio oficio se acaba empobreciendo, o sea, si solamente escribes para académicos en la forma académica, o solamente al final haces divulgación pero sin hacer investigación, o solamente, pues al final acabas empobreciendo tu trabajo. Pero es que además esas parcelas que nosotros no ocupemos, bueno, pues ya desde un punto de vista corporativo, lo digo, las van a ocupar otros. Es decir, si nosotros no hacemos ese esfuerzo por hacer una divulgación basada en la investigación o en textos que sean accesibles con una sólida base de investigación, al final pues lo acabarán haciendo periodistas, lo acabarán haciendo textos u otro formato, como decías, textos u otras cosas. Claro, y que tendremos que escribir para blogs y para artículos de periódico y para libros que tengan un mayor público y artículos que solamente van a leer académicos y que por lo tanto tienen que tener unas claves de redacción y de estilo y de forma, ¿no? Sí, evidentemente. Quiero decir,
yo creo que hay casi tantos lenguajes como formatos. Y ser divulgador, o ser divulgativo, mejor dicho, no está separado de una gran investigación previa. O sea, es perfectamente compatible. Yo, por ejemplo, una de las últimas cosas que he hecho, me contactaron del Ayuntamiento de Tineo en Asturias por el Bicentenario de Riego, y a varios historiadores pues nos pidieron un vídeo de 1 minuto y pico sobre Riego, pero sobre temas distintos. Bueno, pues yo en un vídeo que he hecho yo, pues no hablo igual para un público amplio que me ha pedido un ayuntamiento que escribo sobre ese mismo tema, aunque mi investigación previa anterior sea la misma. Pero ni te centras en las mismas cuestiones, ni hablas igual, ni haces referencia exactamente a las mismas cosas. Así que es adaptarse. Y también hace poco grabaste un vídeo sobre la Revolución Liberal, una píldora, sí, para la asignatura de Historia Política y Social Contemporánea de España de la UNED, ¿no? Y también sí, ahí eso es un ejercicio de hablar de tu tema, pero de otra manera y a otro público, ¿no? ¿Cómo crees que hay que hablar a los estudiantes para hacerles llegar todo aquello en lo que trabajas? Pues hay una cosa que a veces se olvida, que es que hay que adaptarse a quien te va a recibir. O sea, quiero decir, es que yo no hablo igual con según qué personas de los mismos temas. Pues es que esto es exactamente lo mismo. Entonces, en un lenguaje claro y usando conceptos que ellos puedan entender fácilmente, porque están formándose. Y más si es una asignatura de primero que están recién llegados. Entonces, hay que tener en cuenta esas, las propias características del receptor de tu mensaje y adaptarlo a él. Y tratar, como te decía, cuestiones centrales, las más importantes, y tener presente todo el tiempo a quien va a recibir ese mensaje. La verdad que ha sido un placer compartir este ratito contigo. Yo creo que podríamos despedirnos, ya que la serie se llama El oficio del historiador, sí, con una definición de lo que es para ti el oficio del historiador. Sí. ¿Qué es para mí? Pues para mí ser historiador es estudiar y aprender sobre los que nos han precedido, para entender mucho mejor lo que nos sucede hoy. Qué bonito. Pues muchísimas gracias, Alberto. Final perfecto, vamos. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias a vosotros. Alberto Cañas de Pablos, profesor tutor de la UNED, es licenciado en Ciencias Políticas, especialidad de Estudios Internacionales, máster en Política Internacional, se doctoró en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Política con la tesis Napoleón como modelo político en la Europa del siglo XIX, el caso español 1814-1870. Es el primer entrevistado en esta serie que hoy iniciamos sobre el oficio del historiador, en la que 3 docentes del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, Marisa González de Oleaga, Miguel Martorell y Pilar Mera, van a ofrecernos a través del testimonio de varios protagonistas qué uso hacen de la historia, cuáles son sus herramientas y métodos de trabajo y cómo se conforma desde el estudio y la investigación esta disciplina tan útil para la formación de las sociedades presentes y futuras. Estamos seguros que este primer acercamiento al oficio de historiador va a ser de mucha utilidad para los estudiantes que se hallan en este proceso. La viveza y claridad de exposición de Cañas de Pablos en su relato acerca de las dificultades que encontró en el inicio de su investigación, en cómo se desarrolló el proceso, las lecturas o las fuentes a las que recurrió os van a ayudar mucho, como decimos. Y nos despedimos en este primer espacio que, como todos los demás, podréis encontrar en nuestro canal multimedia, canal.uned.es, y en YouTube Radio. Adelantando que nuestro próximo historiador invitado es Enrique Faes. Y con la definición, como no, vamos a despedirnos también que nos ha ofrecido Alberto Cañas de Pablos del oficio de historiador. Aquel que estudia y aprende sobre los que nos han precedido para aprender mucho mejor lo que nos sucede hoy.